Mi cuñado anunció que tomaría control de la empresa de mi esposo y me dijo que yo ya no pintaba nada ahí. Para el final de esa semana me estaba rogando que no presentara cargos en su contra. Memo llevaba 3 días en el hospital cuando Javier apareció en mi casa. No vino a preguntar por su hermano ni a ver si yo necesitaba ayuda. Apareció para decirme que, a partir de ese momento, él estaba al mando de todo. Entró a nuestra cocina como si fuera el dueño, se sirvió un café sin preguntar y me dijo que era obvio que Memo no iba a volver y que teníamos que ser realistas. Javier siempre había estado celoso del éxito de Memo. Todo el mundo lo sabía. Mientras Memo construyó la empresa desde cero, Javier brincaba de chamba en chamba, fracasó en su propio negocito y pasaba más tiempo quejándose de palancas y ventajas injustas que trabajando de verdad. Pero ahora Memo estaba en una cama de hospital y Javier vio su oportunidad. Convocó a una junta de consejo de emergencia a la mañana siguiente y se autoproclamó director interino. Para la tarde, ya había cambiado las cerraduras. Despidió a la gerente de oficina, Regina, que llevaba 7 años con Memo. Sacó el escritorio personal de Memo para hacer espacio para el suyo. Colgó fotos suyas en esa oficina. Le dijo a la gente que Memo le había dejado todo en algún acuerdo secreto. Una mentira total, pero lo decía como si él mismo se la creyera. Luego empezó a aparecerse en diferentes lugares usando un reloj viejo de Memo. Fui a la oficina esa primera semana para revisar cómo estaban las cosas, para asegurarme de que todo estuviera bien. Javier me vio en el pasillo y su cara se transformó. ¿Tú qué haces aquí?, dijo, sin siquiera intentar ser amable. Deberías estar en tu casa. Y entonces lo soltó. Solo él y yo en ese pasillo afuera de contabilidad. Si Memo va a estar fuera de jugada un rato, chance, y deberíamos pasar tiempo juntos. Ya sabes, para quitarte la presión. Me dio un asco terrible. Salí de ahí sin responder. Siguió llamándome de todos modos, diferentes pretextos cada vez. Que necesitaba mi firma para algo. Que necesitaba que transfiriera dinero. Que según él, era para operaciones. Que necesitaba que fuera a juntas con su nueva gente. Dejé de contestar. En lugar de eso, empecé a hacer mis propias llamadas. Le llamé a Arturo, el abogado de Memo. Le llamé a Elena, la contadora. Leí los estatutos de la empresa. Revisé cada uno de los registros bancarios. Descubrí que Javier ya había movido 700,000 pesos a una cuenta personal. Había cancelado los contratos antiguos con proveedores y firmado nuevos con la compañía de uno de sus amigos, pagando el triple de lo que solíamos pagar. Dejó de pagarle a los proveedores. Dejó de abonar dinero a las cuentas de retiro de los empleados. La empresa se estaba desangrando, y esa sangre iba directo a sus bolsillos. Entonces llegó el jueves por la mañana. No entré sola. Traje a Arturo, el licenciado. Traje a Elena, la contadora. Traje a una firma de consultoría de gestión. Traje a seguridad. Entré a la oficina de Memo a las 7 de la mañana, cuando Javier siempre estaba ahí, solo. Se puso pálido como el papel cuando nos vio entrar a todos. ¿Qué es esto?, dijo, poniéndose de pie. ¿Quién es esta gente? El equipo de seguridad entró a su oficina y empezó a empacar sus cosas. Quitaron sus fotos de las paredes. Desarmaron el escritorio. Sacaron los archivos. Todo iba a parar a cajas. Su computadora. Su silla. Todo. Javier empezó a gritar. No pueden hacerme esto. Esta es mi oficina. Mi puesto. Yo dirijo esta compañía. Di un paso al frente y le entregué un sobre. Mantuve la voz muy tranquila. Según los estatutos de la empresa dije, como la esposa de la persona que realmente es dueña de esta compañía, yo puedo dirigir las cosas mientras él está en el hospital. Yo estoy al mando ahora. Este es tu aviso de despido. Tienes 15 minutos para irte. No tienes poder para hacer esto, dijo Javier, y su voz temblaba. Arturo dio un paso al frente y le entregó otro documento. La mano de Javier temblaba mientras lo leía. Esa es una lista de cada peso que te robaste, dijo Arturo. Los 700,000 más todos los cargos falsos de la compañía de tu amigo. Más el dinero que dejaste de pagar a trabajadores y proveedores. Más el dinero que robaste de las cuentas de retiro. Todo eso se va directo al Ministerio Público, dije. Y puedes esperar noticias de ellos mañana por la mañana. Si no estás fuera de esta oficina en 15 minutos, la seguridad te sacará. Javier miró a Arturo, miró a Elena, me miró a mí y miró a seguridad. Su cara pasó de blanco a rojo. Agarró su saco de la silla y caminó hacia la puerta. Se detuvo y se dio la vuelta. ¿Te sientes muy importante ahora?, escupió. No eres nada, solo eres su esposa. Y no voy a parar hasta que tenga lo que es mío. Ramiro y el otro guardia lo escoltaron hacia afuera mientras yo me quedaba ahí, tratando de que no me temblaran las manos. La oficina se sintió demasiado silenciosa después de que Javier se fue. Sus cajas estaban apiladas junto a la puerta. Su saco ya no estaba en la silla. Las fotos de él ya estaban en la basura. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué esperando otro texto furioso de Javier. En lugar de eso, era del hospital. Memo está despierto. Pregunta qué pasó en la empresa. ¿Puedes venir? Mis dedos no funcionaban bien cuando intenté responder. Tuve que borrar y reescribir 3 veces antes de poder teclear las palabras. Todo está bajo control. Le explico cuando llegue. No estaba segura de creerme mi propio mensaje. Arturo se acercó y puso una mano en mi hombro. Necesitamos convocar una junta de consejo urgente. Hoy mismo. Esos 3 miembros que votaron por Javier necesitan ver lo que hizo. Asentí y lo seguí a la sala de juntas. Elena ya estaba conectando su laptop.
El consultor de gestión sacaba archivos de su portafolio. Me senté en la cabecera de la mesa. La silla se sentía extraña. Demasiado grande. Demasiado importante. Había estado en estas juntas antes, pero siempre al lado de Memo, nunca en su lugar. Arturo hizo las llamadas y en una hora, 3 de los 5 miembros del consejo entraban, luciendo confundidos y preocupados. Tomaron sus asientos y no dejaban de mirarme, como si no estuvieran seguros de por qué yo estaba sentada ahí. Arturo se levantó y conectó su laptop al proyector. Mostró el primer documento. Esta es la cuenta bancaria personal de Javier. Hizo clic a la siguiente diapositiva. Y esta es la cuenta de la empresa. Noten la transferencia de 700,000 pesos que ocurrió hace 6 días. Uno de los miembros del consejo se inclinó hacia adelante. Eso no está autorizado. Arturo volvió a hacer clic. Aquí están los contratos con proveedores que Javier canceló. Y aquí están los nuevos contratos que firmó con la empresa de su amigo. Noten que los precios son el triple de lo que pagábamos antes. La cara de otro miembro del consejo se puso roja. Nunca aprobamos esto. Arturo siguió pasando diapositivas. Aquí están los pagos a las cuentas de retiro que Javier detuvo. Aquí están las quejas de empleados por acoso y amenazas. Aquí están los cargos a la tarjeta de crédito de la empresa por gastos personales. La sala estaba en completo silencio, excepto por el sonido del clic de la laptop de Arturo. Se volteó para ver al consejo. Javier cometió fraude y robo. El Ministerio Público presentará cargos mañana por la mañana. La pregunta ahora es si este consejo apoyará al liderazgo legítimo durante la recuperación de Memo. Los 3 miembros se miraron entre sí. Luego me miraron a mí. Uno de ellos carraspeó. Cometimos un error al votar por Javier. Pensamos que Memo lo había designado. No sabíamos nada de esto. Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Memo es el dueño de esta compañía. Según los estatutos, su cónyuge puede dirigir las operaciones durante cualquier ausencia médica. Yo estoy al mando ahora, hasta que él se recupere. Los miembros del consejo asintieron. Uno de ellos habló. Votamos por apoyar tu liderazgo temporal por unanimidad. ¿Todos a favor? 3 manos se levantaron de inmediato. Arturo escribió algo en sus notas. Entonces, está decidido. La junta terminó y los miembros del consejo salieron visiblemente avergonzados. Me quedé en mi silla un minuto después de que se fueron. Arturo guardaba su laptop. Lo hiciste bien. No hice nada. Diste la cara cuando importaba, eso lo es todo. Pasé el resto del jueves recorriendo cada departamento. El gerente de operaciones me recibió primero. Extendió una pila de papeles en su escritorio. Estos son todos los contratos de proveedores que Javier canceló. Este proveedor lo hemos usado por 7 años. Este por 5. Este desde que Memo empezó la empresa. Ya no me contestan las llamadas. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo? Semanas. Quizás meses. Algunos quizá ya no regresen. Anoté el nombre de cada proveedor. La directora de recursos humanos fue la siguiente. Tenía una carpeta de varios centímetros de grosor, formularios de quejas. Javier le gritaba a la gente, amenazaba con despedirlos. Le dijo a 3 personas que eran unos inútiles. Degradó a 2 gerentes sin causa. Cambió el código de vestimenta para exigir traje, cuando siempre hemos sido casual de negocios. Despidió a la mujer de contabilidad que lleva aquí 9 años porque cuestionó uno de sus gastos. Me sentí mal leyendo las quejas. ¿Podemos recontratarla? Ya lo hice. Regresa el lunes. El gerente de producción me mostró la planta. 2 máquinas estaban paradas porque Javier se negó a aprobar el mantenimiento. Un envío de materiales estaba retrasado porque no pagó la factura. El calendario era un desastre porque seguía cambiando prioridades sin entender cómo funcionaba realmente la producción. Cada departamento tenía la misma historia. Javier había dañado algo en solo una semana. Tomé notas de todo. Prioricé lo que necesitaba arreglarse de inmediato versus lo que podía esperar. A las 5 de la tarde me dolía la mano de tanto escribir y la cabeza por todos los problemas. Manejé al hospital y encontré el cuarto de Memo. Estaba sentado en la cama por primera vez desde el accidente. Se veía agotado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban claros y enfocados cuando entré. Intentó sonreír. Me dijeron que has estado ocupada. Me senté en la silla junto a su cama. Javier intentó robarse la empresa. Saqué mi teléfono y le mostré los registros bancarios, los contratos de proveedores, la documentación del robo. Memo cerró los ojos y se reclinó contra la almohada. Debí haberlo visto venir. Ha estado celoso desde que éramos niños. Siempre pensé que se le pasaría. Le conté todo lo que pasó esa mañana. La seguridad sacando a Javier. La junta del consejo. El voto de emergencia. Memo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un largo tiempo. Luego me miró. Necesito que tú dirijas la empresa hasta que yo esté lo suficientemente recuperado para volver. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Yo he ayudado con la contabilidad. He estado en juntas. Pero nunca he dirigido operaciones. Nunca he tomado decisiones ejecutivas. Nunca he manejado departamentos ni he resuelto crisis. Memo debió ver el pánico en mi cara. Ya lo hiciste hoy. Manejaste a Javier. Obtuviste el apoyo del consejo. Estás evaluando los daños. Puedes hacer esto. Quería discutir, pero no podía. Alguien tenía que dirigir las cosas. Memo no podía hacerlo desde una cama de hospital, y yo era la única persona con la autoridad legal y el conocimiento de cómo funcionaba realmente la empresa. Respiré profundo. Está bien.
Lo haré. Memo extendió su mano y tomó la mía. Gracias. Conduje a casa esa noche sintiendo que había envejecido 10 años en un solo día. Apenas dormí. Mi mente seguía repasando todos los problemas que había visto. Todas las cosas que necesitaban arreglarse. Todas las decisiones que tendría que tomar. El viernes por la mañana, llegué a la oficina a las 6. El estacionamiento estaba vacío excepto por un coche. Regina estaba en la puerta principal sosteniendo 2 vasos de café y una carpeta gruesa. Pensé que podrías necesitar ayuda. Me dio uno de los cafés y entramos juntas. Abrió la carpeta. Pasé toda la noche documentando todo lo que Javier cambió. Cada persona que despidió o degradó. Cada contrato que canceló o modificó. Cada política que alteró. Cada gasto que aprobó. Todo está aquí, con fechas y montos. Revisé las páginas. Había organizado todo por departamento y nivel de prioridad. Marcó con colores los elementos urgentes. Hizo referencias cruzadas de los impactos financieros. Esto es increíble. Se encogió de hombros. He estado aquí 7 años. Sé cómo funciona este lugar. Javier no. Nos sentamos en la sala de juntas y revisamos sus notas página por página. El problema más urgente eran los 3 proveedores principales que habían detenido las entregas. Sin ellos, la producción se detendría en 2 semanas. Todo lo demás podía esperar, pero eso no. Regina sacó su información de contacto. Deberías llamarles personalmente. Están enojados, pero respetaban a Memo. Si les explicas lo que pasó y arreglas las cosas, podrían volver. Tomé el teléfono y marqué al primer proveedor. Un hombre contestó al tercer timbrazo. Su voz era fría cuando le dije quién era. No tengo tiempo para más excusas. Su empresa nos debe 240,000 pesos y no hemos recibido pago en 3 semanas. Lo sé. Javier, el hombre que estaba temporalmente a cargo, estaba robando a la compañía y ha sido despedido. Soy la esposa de Memo y estoy dirigiendo las cosas ahora. Quiero pagarle el saldo total más una cuota de penalización por el inconveniente. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Cuánto de penalización? 40,000 pesos. Así que 280,000 pesos en total. Se lo transferiré ahora mismo mientras estamos en el teléfono si usted restaura nuestro calendario de entregas. Más silencio. Luego su tono cambió ligeramente. ¿Habla en serio? Completamente en serio. Deme su información bancaria. Me dictó los números de ruta y entré a la cuenta de la empresa. Ingresé la transferencia. Le di a enviar. El dinero se transfirió mientras él seguía en la línea. Ya debería verlo. Escuché que tecleaba. Luego habló de nuevo. Lo veo. De acuerdo, reanudaremos las entregas el lunes por la mañana. Gracias, de verdad se lo agradezco. Colgó y pasé al siguiente proveedor. Misma conversación. Misma oferta. Misma transferencia bancaria durante la llamada. Para el mediodía, había contactado a los 3 proveedores principales y restaurado los calendarios de entrega. Le costó a la empresa 240,000 pesos adicionales en pagos de penalización, además de los saldos originales. Arturo estaba en la oficina revisando contratos cuando le conté. Asintió. Es control de daños necesario. Mucho menos de lo que perderíamos por paros de producción o por encontrar nuevos proveedores. Valió cada centavo. Mi teléfono sonó y no reconocí el número. Contesté, y la voz de un hombre sonó enojada y exigente. Habla el señor Gutiérrez. Javier firmó contratos con mi compañía y quiero mi pago. Ahora. Puse la llamada en altavoz y le hice señas a Arturo para que escuchara. Esos contratos son nulos. Fueron firmados mediante fraude y no los vamos a respetar. La voz subió de tono. No puede hacer eso, los demandaré. Arturo se inclinó hacia el teléfono. Habla Arturo Morales, el abogado de la empresa. Si procede legalmente, será nombrado como cómplice en el caso de fraude de Javier. El Ministerio Público está muy interesado en hablar con la gente que se benefició de su fraude. La línea se quedó en silencio. Luego el señor Gutiérrez habló de nuevo. Mucho más suave. Yo no sabía nada de ningún fraude. Javier dijo que era un negocio legítimo. Entonces no tendrá ningún problema en retirarse de contratos nulos. La llamada terminó. Arturo hizo una nota en su archivo. Un problema menos. Miré la lista que Regina había hecho. Todavía quedaban docenas más. El sábado por la tarde sonó el timbre y me encontré a Beatriz, la esposa de Javier, en mi porche. Se veía cansada. Tenía el pelo recogido en una cola de caballo desordenada y ojeras oscuras. Solo necesito hablar contigo unos minutos, dijo. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado y entró a mi sala. Fuimos a la cocina y se sentó en la mesa sin que se lo pidiera. Serví 2 vasos de agua y me senté frente a ella. Se quedó mirando sus manos por un largo momento. Yo no sabía nada, dijo finalmente. De nada de esto. Javier me dijo que Memo iba a dejar el puesto. Dijo que Memo quería que él dirigiera la empresa. Dijo que todo estaba arreglado y era legal. No dije nada, solo esperé. Sacó su teléfono y me mostró mensajes de texto entre ella y Javier. Todas sus mentiras sobre la compañía. Sobre Memo estando de acuerdo con todo. Sobre cómo esta era su gran oportunidad. No tenía idea de que estaba robando, dijo Beatriz. No sabía nada del dinero ni de los contratos ni de nada. Guardó su teléfono y me miró directamente. Javier me ha estado mintiendo durante meses. Sobre entrevistas de trabajo que nunca ocurrieron. Sobre oportunidades que no existían. Ayer descubrí que tenemos 3 meses de retraso en la hipoteca.
3 meses. Me dijo que todo estaba bien. Su voz se quebró un poco, pero continuó. No te estoy pidiendo que retires los cargos. Hizo lo que hizo y tiene que enfrentarlo. Pero quería que supieras que le voy a pedir el divorcio. Me llevo a los niños a casa de mi madre. ¿Nos vamos mañana? Sentí algo inesperado. Lástima. Beatriz no era parte de los planes de Javier. Era otra persona a la que le mintió. Otra persona a la que lastimó mientras perseguía algo que creía merecer. No presentaré ningún cargo en tu contra, dije. Y me aseguraré de que Arturo sepa que no estuviste involucrada. Ella asintió y se puso de pie. Gracias. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Lo siento, por todo. Luego se fue. El domingo pasé todo el día en el hospital con Memo. Estaba sentado cuando llegué y se veía con mejor color. El doctor dijo que estaba progresando bien. Hablamos de cada decisión que había tomado desde el jueves. Cada proveedor al que llamé. Cada pago que envié. Cada persona con la que hablé. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé, sonrió. Hiciste exactamente lo que yo habría hecho, dijo. Quizás mejor porque lo hiciste con más calma. Le pregunté sobre los siguientes pasos. Sobre cómo estabilizar las operaciones y reconstruir la confianza con el personal. Sacó un bloc de notas y pasamos 2 horas revisando prioridades. ¿A qué clientes contactar primero? ¿Con qué empleados hablar personalmente? ¿Cómo manejar la junta del consejo programada para la próxima semana? Entonces me dijo algo que yo no sabía. Javier vino a verme hace 6 meses, dijo Memo. Quería que lo hiciera socio. Quería su nombre en la compañía. Le dije que no, porque no tenía experiencia y no se lo había ganado. Se enojó. Dijo que yo lo estaba frenando, como todos en la familia siempre lo habían hecho. Pensé que se le pasaría, pero supongo que no. Empezó a planear esto desde entonces, dije. Memo asintió. Probablemente. Vio que me enfermaba como su oportunidad. Sentí que la ira crecía de nuevo, pero la reprimí. Javier estaba enfrentando las consecuencias ahora. Eso tenía que ser suficiente. El lunes por la mañana convoqué a una junta general de personal. No teníamos una sala de juntas lo suficientemente grande, así que usé la bodega. 70 empleados aparecieron, luciendo nerviosos. Algunos estaban en grupos hablando en voz baja, otros estaban solos. Caminé al frente y todos guardaron silencio. Me llamo Sofía, dije. Soy la esposa de Memo y estoy dirigiendo la compañía mientras él se recupera. Sé que la última semana ha sido confusa y aterradora. Javier fue destituido de su puesto el jueves porque estaba robándole a la compañía. Enfrenta cargos criminales. Estoy aquí para decirles lo que está pasando y lo que sigue. Les expliqué la situación financiera sin endulzarla. Les hablé del dinero robado, de los contratos fraudulentos, de los proveedores a los que tuvimos que pagar penalizaciones, de los problemas de flujo de efectivo que estábamos arreglando. Luego les hice una promesa. Seré transparente con ustedes sobre todo. Si estamos batallando, se los diré. Si nos está yendo bien, se los diré. Ustedes merecen saber lo que está pasando en la compañía para la que trabajan. 3 personas levantaron la mano con preguntas. La primera fue una mujer de contabilidad. ¿Nuestras chambas están seguras? ¿Puede la compañía sobrevivir a esto? La miré directamente. Los próximos meses serán difíciles. Pero las bases de la compañía son fuertes. Tenemos buenos clientes, buenos contratos, buena gente. Estoy comprometida a proteger cada trabajo real aquí. Si tengo que hacer recortes, se los diré con anticipación y seré justa al respecto. Pero ahora mismo estamos enfocados en la estabilidad, no en recortes. La segunda pregunta vino de un tipo de operaciones. ¿Qué pasa cuando Memo regrese? Te vas a ir, Memo y yo trabajaremos juntos, dije. Estamos resolviendo exactamente cómo se verá eso, pero no me voy a ningún lado. La tercera pregunta fue de alguien de envíos. ¿Cómo sabemos que realmente puedes dirigir este lugar? Buena pregunta, dije. Todavía no lo saben, pero lo verán en las próximas semanas. Júzguenme por lo que hago, no por lo que digo. La junta terminó y la gente salió lentamente. Algunos parecían aliviados. Otros todavía se veían preocupados, pero al menos sabían lo que estaba pasando ahora. Un hombre se me acercó después de que todos los demás se fueron. Tendría unos 40 años, canas en el pelo y ojos cansados. Soy Omar, dijo, gerente senior de proyectos. Estuve a punto de renunciar la semana pasada por cómo me trató Javier. Cortó el presupuesto de mi proyecto sin preguntar. Me dijo que le hiciera como pudiera. Me gritó frente a mi equipo cuando le dije que no era posible. Estaba actualizando mi currículum el jueves por la mañana cuando escuché que lo habían despedido. Me alegra que estés aquí ahora, dijo Omar. Si necesitas ayuda con algo, estoy disponible. Lo pensé por quizás 3 segundos. Necesito a alguien que sepa lo que realmente está pasando en el terreno, dije. Alguien que pueda decirme cuándo las cosas funcionan y cuándo no. ¿Puedes unirte a la junta de operaciones diaria a partir de mañana? Asintió. Absolutamente. Nos dimos la mano y se fue. Me quedé en la bodega vacía por 1 minuto, sintiéndome un poco menos sola. El martes por la mañana mi teléfono sonó a las 8. Número desconocido. Contesté, y la voz de un hombre sonó molesta. Habla el señor. Domínguez de Industrias Apex dijo, necesito hablar con usted sobre nuestro contrato. Estamos considerando cambiarnos a un competidor. Sentí que se me revolvía el estómago, pero mantuve la voz firme. ¿Cuál es el problema? Javier nos prometió servicios que aparentemente ustedes no pueden cumplir, dijo. Nos prometió programación prioritaria.
Nos prometió soporte 24/7. Nos prometió modificaciones personalizadas sin costo extra. Firmamos un contrato basado en esas promesas. Y ahora me entero de que nada de eso es verdad. Abrí su archivo en mi computadora mientras hablaba. Miré lo que Javier había firmado realmente. Tenía razón. Javier había prometido cosas que nunca habíamos ofrecido antes y que no podíamos permitirnos ofrecer ahora. Necesito ser honesta con usted, dije. Javier hizo promesas que no tenía autoridad para hacer. Esos servicios no son parte de nuestras ofertas estándar y agregarlos requeriría un costo adicional significativo. Pero quiero mantenerlo como cliente. Permítame proponerle un contrato revisado que sea realista. Hablamos durante 30 minutos. Le ofrecí todo lo que realmente podíamos cumplir. Le ofrecí un descuento en su próximo trimestre para compensar la confusión. Le ofrecí acceso directo a mí personalmente si surgían problemas. Al final, aceptó. Pero nuestros ingresos de esa cuenta cayeron un 15%. Colgué sintiéndome aliviada y preocupada al mismo tiempo. ¿Cuántas otras promesas irreales había hecho Javier? Esa tarde, Gabriel, el consultor financiero, apareció para su primera evaluación real. Había pasado la mañana revisando registros financieros con Elena. Ahora se sentaba en la sala de juntas con papeles esparcidos por todas partes. Tenemos un problema, dijo. El robo de Javier es malo, pero el problema más grande es el flujo de efectivo. Dejó de cobrar las facturas vencidas. Simplemente dejó de hacerlo. Tenemos clientes que nos deben dinero desde hace 2 meses y nadie les estaba dando seguimiento. Al mismo tiempo, estaba gastando como loco. Muebles de oficina nuevos. Computadoras nuevas que nadie necesitaba. Pagando a la compañía de su amigo tarifas triples. Miré los números que había puesto sobre la mesa. Nos faltan 800,000 pesos este mes, dijo Gabriel. Así que incluso con el dinero del seguro cubriendo el robo de Javier, todavía nos falta dinero. Sentí que el pánico comenzaba a subir, pero lo controlé. ¿Qué hacemos? Empezar a llamar a toda la cartera vencida, dijo Gabriel. Ahora mismo. Sé firme pero profesional. La mayoría pagará cuando se les presione. Con los que no, tendremos que decidir si procedemos legalmente o lo damos por perdido. Luego, cortamos cada gasto que no sea esencial. Nada de equipo nuevo. Nada de gastos innecesarios. Nos enfocamos en sobrevivir este mes, el próximo y el que sigue. Tomé el teléfono y empecé a hacer llamadas. Iba a ser un día muy largo. El miércoles por la tarde, saqué la lista de facturas vencidas y me quedé mirando el teléfono. 23 clientes debían dinero. Algunos desde hacía 30 días. Algunos por 60. Uno por 90. Nunca había hecho cobranza antes. Memo siempre se encargaba de esto o hacía que alguien más lo hiciera. Me sudaban las manos sosteniendo el teléfono. Marqué el primer número. Un hombre contestó y le expliqué quién era y por qué llamaba. Se disculpó de inmediato y dijo que había estado esperando una factura que nunca llegó. Javier había dejado de enviarlas. El hombre prometió transferir el dinero esa tarde. Y lo hizo. 60,000 pesos aparecieron en nuestra cuenta 1 hora después. La segunda llamada fue igual. Se disculparon, avergonzados. Arreglaron el pago de inmediato. Para la cuarta llamada empecé a relajarme un poco. La mayoría de la gente quería pagar. Solo necesitaban que alguien realmente les cobrara. Luego me topé con los difíciles. Una mujer que dirigía una empresa de manufactura escuchó mi explicación y luego se quedó callada por un largo momento. Creo que, dadas las circunstancias, deberíamos discutir un pago reducido, quizás el 70% del saldo. Se me apretó el estómago. Nosotros proporcionamos los servicios. Se debe el monto completo. Hizo un ruido como si estuviera pensando. Javier nos prometió un descuento en trabajos futuros. Contábamos con eso. Mantuve mi voz firme. Javier no tenía autoridad para prometer descuentos. El contrato original se mantiene. Me cuelgo. Me quedé sentada mirando el teléfono sintiéndome mal. El siguiente cliente difícil fue peor. Exigió una reducción del 50% y amenazó con decirles a otras compañías que no éramos confiables. Dijo que se aseguraría de que nadie trabajara con nosotros de nuevo. Anoté su nombre y pasé a la siguiente llamada. Para las 5 de la tarde había contactado a 18 de los 23 clientes. 14 arreglaron el pago inmediato. 2 pidieron unos días extra, lo cual parecía razonable. 2 exigieron descuentos que no les di. Me sentía agotada y mi voz estaba ronca. Llamé a Arturo y le expliqué la situación con los 2 clientes difíciles. Me dijo que le enviara su información y que él se encargaría. El jueves por la mañana, Arturo me llamó. Había contactado a ambos clientes difíciles con cartas legales formales detallando sus obligaciones contractuales. Uno pagó de inmediato. El otro seguía negándose. Arturo dijo que presentaría una demanda de cobro si era necesario, pero pensó que la amenaza sería suficiente. Para el jueves por la tarde, el segundo cliente pagó. Habíamos recuperado 640,000 de los 800,000 pesos que faltaban. Los 160,000 restantes tendrían que salir de recortar gastos y retrasar compras de equipo que Gabriel había planeado. No era ideal, pero era manejable. El jueves por la noche, estaba en casa preparando la cena cuando mi teléfono vibró. Un correo de Arturo. El abogado de Javier había enviado una carta. Abrí el archivo adjunto y lo leí parada en mi cocina.
La carta alegaba que Javier tenía derecho a una compensación por su semana de trabajo como director interino. Alegaba despido injustificado. Amenazaba con una demanda por daños y perjuicios. Sentí que mis manos empezaban a temblar, pero esta vez era de coraje, no de miedo. Llamé a Arturo de inmediato. Él ya había empezado a redactar una respuesta. Me la leyó por teléfono. Una lista detallada de cada peso que Javier robó, cada contrato fraudulento, cada pago faltante a proveedores y cuentas de retiro. Cada cosa documentada con fechas y montos. Arturo envió la respuesta esa noche. Nunca volvimos a saber del abogado de Javier. El jueves por la noche, conduje al hospital. Memo estaba en su habitación con su laptop abierta sobre la mesa de la cama. Informes financieros cubrían la pantalla. Una enfermera estaba parada junto a la puerta, luciendo frustrada. Se supone que debe descansar. No me hace caso. Memo levantó la vista cuando entré. Su cara estaba pálida, pero sus ojos estaban agudos. Necesito saber qué está pasando. Acerqué una silla a la cama y cerré su laptop. Necesitas confiar en que yo manejaré las cosas. Los doctores dicen que necesitas unas semanas más. Sacudió la cabeza. Puedo trabajar desde aquí, revisar informes, tomar decisiones. Tomé su mano. Tú construiste esta compañía. Sabes cómo dirigirla. Pero ahora mismo necesitas dejarme dirigirla a mí. Déjame proteger lo que construiste. Me miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien. Pero llámame si pasa algo importante. Le prometí que lo haría. El viernes por la mañana, un investigador del seguro llegó a las 9. Un hombre de mediana edad con un portafolio y una tablet. Esta es la documentación más completa que he visto en un caso de fraude. Su contadora hizo un trabajo excelente. El reclamo debería ser aprobado en 2 semanas. Sentí un gran alivio. Durante la investigación, Elena encontró algo más. Javier había usado tarjetas de crédito de la empresa para gastos personales. Restaurantes, ropa, electrónicos. 160,000 pesos en total. Me mostró los estados de cuenta con ciertos cargos resaltados. Estos no eran gastos de negocios. El investigador los agregó a sus notas. Llamé a Arturo tan pronto como el investigador se fue. Agregó el fraude con tarjeta de crédito a la denuncia penal. 1 hora después, me llamó. El Ministerio Público está tratando esto como un caso de fraude grave ahora. El lunes siguiente, tuve que tomar mi primera decisión estratégica importante. Un cliente potencial quería contratarnos para un proyecto que requeriría 3 miembros adicionales de personal. Buenos ingresos, pero todavía nos estábamos recuperando financieramente. Llamé a Gabriel primero. Sacó las proyecciones y me explicó los números. Luego llamé a Omar. Me explicó lo que el proyecto requeriría operacionalmente. Hablamos durante 1 hora sobre riesgos y beneficios. Decidí licitar por el contrato, pero a un precio más alto del que normalmente tendríamos. Un precio que tomaba en cuenta nuestra situación actual y el riesgo de expandirnos mientras nos recuperábamos. Gabriel pensó que era inteligente. Omar estuvo de acuerdo. Envié la propuesta, esperando perderla. El miércoles el cliente llamó. Les adjudicamos el contrato. Su precio es más alto que el de la competencia, pero valoramos su confiabilidad y calidad. Hemos trabajado con ustedes antes y confiamos en ustedes. Les di las gracias y colgué, sintiendo que algo hacía clic en mi interior. Memo había intentado enseñarme esto antes. Que los clientes pagan por valor, no solo por precios bajos. Pero experimentarlo yo misma lo hizo real de una manera que sus explicaciones nunca lograron. El martes por la mañana trajo noticias del hospital. A Memo lo darían de alta al final de la semana. Necesitaría varias semanas más de recuperación en casa antes de volver al trabajo. Sentí alivio de que volviera a casa, pero también ansiedad de que viera todos los cambios que había hecho, los nuevos procedimientos, los nuevos sistemas de comunicación, la forma en que había reestructurado algunas operaciones. ¿Y si no estaba de acuerdo con mis decisiones? ¿Y si quería cambiar todo de nuevo? Alejé esos pensamientos y me concentré en contratar a los 3 nuevos miembros del personal. Omar me ayudó a revisar solicitudes y realizar entrevistas. Vimos a 8 candidatos en 2 días. Una mujer destacó de inmediato. Experimentada, segura. Hizo preguntas inteligentes sobre nuestra cultura de empresa. Al final de su entrevista, mencionó por qué dejó su trabajo anterior. La gerencia era tóxica. Mi jefe se llevaba el crédito por mi trabajo y me culpaba por sus errores. La miré directamente. Nuestra compañía valora el respeto y la competencia por encima de la política. Promovemos en base al mérito y apoyamos a nuestra gente. Ella sonrió por primera vez. Eso es exactamente lo que estoy buscando. La contratamos a ella y a otros 2 candidatos fuertes. Los 3 empezarían la semana siguiente. El miércoles por la tarde estaba caminando por la bodega revisando el inventario cuando sonó mi teléfono. El número de Ramiro, el de seguridad. Contesté y escuché ruido de fondo. Voces alteradas. Javier está aquí en el estacionamiento, dijo Ramiro. Está tratando de hablar con los empleados mientras salen. Voy para allá ahora. Corrí al frente del edificio y miré por la ventana. Javier estaba parado cerca de la entrada de empleados. Su coche estacionado en un lugar de visitantes. Estaba hablando con alguien de contabilidad, gesticulando con las manos. El empleado seguía retrocediendo, pero Javier lo seguía. Ramiro salió por la puerta y caminó directo hacia ellos. No pude oír lo que dijo Ramiro, pero la cara de Javier se puso roja.
Señaló a Ramiro, luego al edificio, y luego de nuevo a Ramiro. El empleado de contabilidad se apresuró a su coche. Ramiro se paró entre Javier y la puerta, con los brazos cruzados. Javier gritó algo. Se subió a su coche y se fue rápido. Ramiro volvió a entrar 5 minutos después. Intentó hablar con 3 personas diferentes, me dijo en mi oficina. Les hizo preguntas sobre cómo estás dirigiendo las cosas. Quería que dijeran que estás haciendo un mal trabajo. Sentí un escalofrío. 2 empleados vinieron a mi oficina en menos de 1 hora. Ambos dijeron que Javier se les acercó preguntando si yo estaba cometiendo errores, si la compañía estaba batallando, si se sentían inseguros con mis decisiones. Quería que escribieran declaraciones diciendo que yo estaba manejando mal todo. Una empleada, una mujer de operaciones, parecía asustada cuando me lo contó. Dijo que podía ayudarnos si nosotros lo ayudábamos a él primero, como si estuviera ofreciendo algún tipo de trato. Llamé a Arturo de inmediato. Escuchó todo. Me pidió que los 2 empleados le enviaran por correo sus testimonios de lo que Javier dijo. Para la noche, Arturo tenía declaraciones de ambos empleados y estaba redactando una solicitud de orden de restricción. A la mañana siguiente, Arturo llamó con noticias. El juez aprobó la orden de restricción, dijo. Javier no puede acercarse a menos de 150 metros de la propiedad de la empresa ni contactar a ningún empleado. Si la viola, va a la cárcel de inmediato. Sentí un gran alivio. Luego Arturo dijo algo más. El Ministerio Público me llamó esta mañana. Están considerando cargos adicionales contra Javier por manipulación de testigos e interferencia con las operaciones comerciales. Esto se está poniendo serio para él. Bien dije. Y lo decía en serio. El jueves por la mañana salí temprano a recoger a Memo del hospital. Había estado allí casi 3 semanas en total. Los doctores me dieron una larga lista de instrucciones sobre medicamentos, descanso, citas de fisioterapia. Memo se movía lentamente al subir al coche, haciendo una mueca de dolor al agacharse. Condujimos a casa en silencio. Dentro de la casa, se sentó en el sofá y me miró por un largo momento. «Te ves agotada», dijo. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche completa?» «No lo sé», admití. 2 semanas, tal vez. «Has estado trabajando jornadas de 12 horas, ¿verdad?» Asentí. El rostro de Memo mostraba preocupación mezclada con algo más. Culpa, quizás. «No debiste haber manejado todo esto sola», dijo. «Pero lo manejaste». Me senté junto a él. No tuve opción. Alguien tenía que hacerlo. Esa noche, después de que Memo descansó, nos sentamos en la cocina y le mostré todo en mi laptop. Los pagos a proveedores, las nuevas contrataciones, el contrato que ganamos, el reclamo del seguro, la orden de restricción. Se desplazó por los documentos, haciendo preguntas, leyendo correos electrónicos que yo había enviado. Su rostro mostró sorpresa más de una vez. «Estas decisiones son muy inteligentes», dijo finalmente. «La forma en que manejaste a los proveedores, trayéndolos de vuelta con pagos de penalización. Eso fue exactamente lo correcto». «Gracias», dije. Me miró directamente. «Siempre te vi como un apoyo, mi compañera de vida, pero nunca me di cuenta de que podías hacer esto. Dirigir la empresa, tomar este tipo de decisiones». «Yo tampoco lo sabía», admití. Memo se acercó y apretó mi mano. «Estoy asombrado. En serio. Has hecho cosas que no estoy seguro de que yo hubiera pensado». El viernes por la mañana trajo la llamada que había estado esperando. La supervisora del investigador de seguros estaba en la línea. «Su reclamo por fraude ha sido aprobado», dijo. «Estamos depositando 700,000 pesos a su cuenta empresarial hoy mismo para cubrir el robo». Le di las gracias e inmediatamente llamé a Gabriel. Sacó nuestras proyecciones de flujo de efectivo. «Esto lo cambia todo», dijo Gabriel. «Ya no estamos solo sobreviviendo. Estamos estables. Si tomamos decisiones inteligentes en los próximos meses, podemos realmente crecer». La semana siguiente, Memo empezó a unirse a nuestras juntas matutinas por videollamada. Coloqué mi laptop en la sala de juntas para que pudiera ver a todos. Se veía frustrado sentado en casa en su oficina mientras todos estábamos juntos en la compañía, pero principalmente escuchaba, ofreciendo consejos cuando se lo pedía, pero dejándome dirigir las juntas. Aprecié su confianza, aunque podía notar que era difícil para él no estar físicamente presente. El martes trajo algo inesperado. Mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté, y escuché una voz que conocía vagamente. «Habla el director de operaciones de Industrias Brennan», dijo la voz. «Cerraremos nuestra compañía el próximo mes y nuestro cliente más grande necesita un nuevo proveedor. Nos preguntaron si podíamos recomendar a alguien e inmediatamente pensé en ustedes. ¿Estarían interesados en tomar su contrato?» Me enderecé en la silla. «¿Qué tipo de contrato?» Los detalles que dio eran significativos. Una cuenta importante que requería recursos sustanciales y un manejo cuidadoso. Significaría contratar a más gente, expandir operaciones, asumir más riesgo. Pero los ingresos harían crecer nuestra compañía en un 20% durante el próximo año. Le dije que necesitaba pensarlo y que le llamaría en 2 días. Pasé esos 2 días analizando cada ángulo. Omar y yo revisamos nuestra capacidad actual y lo que necesitaríamos agregar. Gabriel corrió proyecciones financieras mostrando diferentes escenarios. Me reuní con cada jefe de departamento preguntándoles si podían manejar la expansión. Memo se mantuvo al margen deliberadamente. «Es tu decisión», me dijo durante una videollamada. «Eres la directora interina. Tú decides».
El jueves por la mañana tomé la decisión. Llamé al director de operaciones y le dije que sí, pero con una condición. Necesitamos un periodo de transición de 3 meses para escalar responsablemente. El cliente no puede esperar capacidad total inmediata. Habló con el cliente y me llamó 1 hora después. Aceptan sus términos. Valoran la calidad y la confiabilidad por encima de la velocidad. Colgué sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Acababa de tomar una decisión que haría crecer la compañía en un 20%. Una decisión que afectaría a cada empleado y al futuro de la compañía. Y la tomé yo sola. Esa tarde Arturo llamó por lo de Javier. Su abogado está tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad, dijo Arturo. Quiere evitar el juicio. El Ministerio Público preguntó si estarías dispuesta a aceptar un acuerdo. O si quieres presionar para ir a juicio. Necesito tu opinión sobre esto. Me senté en silencio pensando, ¿qué significaba la justicia aquí? Castigo, restitución, prevención, todo eso. No lo sé todavía, le dije a Arturo. Déjame pensarlo. Dame hasta el lunes. Colgué y me quedé mirando la pantalla de mi computadora, pensando en Javier y las consecuencias y lo que realmente quería de todo esto. El lunes por la mañana llamé a Arturo y le dije que había tomado mi decisión sobre el caso de Javier. Quería una reunión con el fiscal del Ministerio Público para discutir los términos. Arturo la organizó para el martes por la tarde. Entré a la oficina del fiscal con Arturo a mi lado y una carpeta llena de documentación sobre todo lo que Javier había hecho. La fiscal era una mujer de unos 40 años que fue directo al grano. Expuso los cargos que podrían imputarle a Javier y qué tipo de sentencia podría enfrentar si íbamos a juicio. Escuché todo y luego le dije lo que realmente quería. Quiero que enfrente consecuencias reales, dije. Quiero el pago completo de cada peso que robó. Quiero libertad condicional y servicio comunitario. Pero no quiero destruirlo por completo. Tiene una esposa que se está divorciando de él y 2 hijos que todavía necesitan que su padre pueda trabajar y mantenerlos. La fiscal miró a Arturo y luego de nuevo a mí. Preguntó si estaba segura. Le dije que estaba segura de las consecuencias, pero también segura de no hacer esto peor de lo necesario para personas que no hicieron nada malo. Pasamos la siguiente hora afinando los detalles. Pago total de los 700,000 pesos más los 160,000 en cargos de tarjeta de crédito. Nos dividimos las cosas naturalmente, basándonos en lo que cada uno era bueno. Memo se encargó de la planificación estratégica general y las relaciones con los clientes. Esas siempre fueron sus fortalezas, construir conexiones y ver hacia dónde debía ir la compañía a largo plazo. Yo me hice cargo de las operaciones diarias y la gestión de personal, asegurándome de que los proyectos se mantuvieran en curso, resolviendo problemas a medida que surgían. Arturo me lo dijo por teléfono y me quedé sentada sintiendo esta extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Javier finalmente enfrentaba consecuencias por lo que hizo. Tristeza porque es mi cuñado y lo vi destruirse a sí mismo por celos y por sentir que merecía cosas que nunca se ganó, pero él tomó sus decisiones. Vio a Memo en una cama de hospital y decidió que era su oportunidad de tomarlo todo. Arturo me lo dijo por teléfono y me quedé sentada sintiendo esta extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Javier finalmente enfrentaba consecuencias por lo que hizo. Tristeza porque es mi cuñado y lo vi destruirse a sí mismo por celos y por sentir que merecía cosas que nunca se ganó, pero él tomó sus decisiones. Vio a Memo en una cama de hospital y decidió que era su oportunidad de tomarlo todo. Esa misma semana, el doctor de Memo llamó con noticias que había estado esperando. Memo estaba autorizado para regresar al trabajo medio tiempo a partir del lunes siguiente. 4 horas al día como máximo, sin estrés, sin cargar cosas pesadas. Pero podía volver. Conduje a casa después del trabajo y encontré a Memo sentado en su oficina en casa mirando informes de la compañía en su laptop. Tengo noticias, dije. Levantó la vista. El doctor te autorizó para trabajar medio tiempo a partir del lunes. La cara de Memo cambió y pude ver alivio y emoción y quizás un poco de preocupación, todo al mismo tiempo. Pasamos todo ese fin de semana hablando de cómo funcionaría esto, cómo haríamos la transición de regreso a un liderazgo compartido, cuál sería su papel, cuál sería mi papel. El sábado por la tarde estábamos sentados en la sala y Memo dijo algo que me sorprendió. Arturo me lo dijo por teléfono y me quedé sentada sintiendo esta extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Javier finalmente enfrentaba consecuencias por lo que hizo. Tristeza porque es mi cuñado y lo vi destruirse a sí mismo por celos y por sentir que merecía cosas que nunca se ganó, pero él tomó sus decisiones. Vio a Memo en una cama de hospital y decidió que era su oportunidad de tomarlo todo. Esto ya no era temporal. Esto no era solo manejo de crisis. Esto era real. Llegó el lunes por la mañana y llegué temprano a la oficina para asegurarme de que todo estuviera listo. Memo llegó a las 9 y cuando cruzó la puerta principal, todo el personal estaba esperando en el vestíbulo. Empezaron a aplaudir. Luego todos estaban de pie aplaudiendo y Memo solo se quedó allí, luciendo completamente sorprendido y conmovido. Lo observé asimilándolo todo. Sus ojos se movieron por el espacio y pude ver que notaba cosas. El nuevo sistema de organización que Regina había implementado en el área de recepción. El tablero de programación actualizado que Omar había creado para el seguimiento de proyectos. El muro de reconocimiento de empleados que Gabriel había sugerido que agregáramos. Pequeñas cosas, pero mostraban cuánto había cambiado en 5 semanas.
Caminamos juntos de regreso a su oficina y él se detuvo en la puerta. ¿Reorganizaste todo?, dijo. Lo hice, le dije. Necesitábamos un mejor flujo de trabajo. Asintió lentamente y entró. Ese primer día, principalmente observó. Se sentó en la junta matutina. Escuchó las actualizaciones de los departamentos. Hizo preguntas, pero no intentó tomar el control. Podía notar que era difícil para él no simplemente saltar de nuevo a dirigir todo, pero se contuvo y me dejó seguir liderando. Esa primera semana trabajando juntos se sintió diferente a todo lo anterior. Nos dividimos las cosas naturalmente, basándonos en lo que cada uno era bueno. Memo se encargó de la planificación estratégica general y las relaciones con los clientes. Esas siempre fueron sus fortalezas, construir conexiones y ver hacia dónde debía ir la compañía a largo plazo. Yo me hice cargo de las operaciones diarias y la gestión de personal, asegurándome de que los proyectos se mantuvieran en curso, resolviendo problemas a medida que surgían. Esto ya no era temporal. Esto no era solo manejo de crisis. Esto era real. Llegó el lunes por la mañana y llegué temprano a la oficina para asegurarme de que todo estuviera listo. Memo llegó a las 9 y cuando cruzó la puerta principal, todo el personal estaba esperando en el vestíbulo. Empezaron a aplaudir. Luego todos estaban de pie aplaudiendo y Memo solo se quedó allí, luciendo completamente sorprendido y conmovido. Lo observé asimilándolo todo. Tener a dos personas con diferentes fortalezas cubriendo diferentes áreas simplemente funcionaba mejor. Omar lo mencionó durante nuestra revisión de operaciones. Las cosas se sienten más organizadas ahora, dijo. Más estables. La gente sabe a quién acudir para qué. Le conté a Memo esa noche y admitió que había estado pensando lo mismo. Quizás estaba tratando de hacer demasiado antes, dijo. Quizás esto es realmente mejor. Nos dividimos las cosas naturalmente, basándonos en lo que cada uno era bueno. Memo se encargó de la planificación estratégica general y las relaciones con los clientes. Esas siempre fueron sus fortalezas, construir conexiones y ver hacia dónde debía ir la compañía a largo plazo. Yo me hice cargo de las operaciones diarias y la gestión de personal, asegurándome de que los proyectos se mantuvieran en curso, resolviendo problemas a medida que surgían. 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y una prohibición permanente de ocupar cualquier puesto en la compañía de Memo, o en cualquiera de sus futuros negocios relacionados. La fiscal dijo que presentaría la oferta al abogado de Javier y que sabríamos para el final de la semana. El abogado de Javier llamó a Arturo el jueves. Javier aceptaba el acuerdo de culpabilidad. El nuevo contrato del antiguo cliente de Industrias Brennan comenzó oficialmente la primera semana del mes siguiente. Habíamos pasado 3 meses preparándonos y se notó. La transición fue fluida. El cliente estaba contento con cómo manejamos todo. Nuestros ingresos aumentaron significativamente solo por esa cuenta. Gabriel realizó su encuesta trimestral de empleados y me trajo los resultados durante nuestra junta del viernes. La moral del equipo está más alta que en años, dijo. La gente se siente escuchada. Sienten que a la dirección le importa su opinión. Se sienten seguros en sus trabajos. Los números lo respaldaban. Las puntuaciones de satisfacción de los empleados subieron en todas las categorías. La gente se quedaba tarde voluntariamente para terminar proyectos. La rotación voluntaria era casi cero. La cultura de la empresa había cambiado por completo desde lo que era antes de la crisis. Antes, cuando solo Memo dirigía todo y la gente sentía que solo eran trabajadores haciendo un trabajo, ahora se sentían parte de algo. 2 meses después de haber despedido a Javier y tomado el control de la compañía, estaba sentada en una junta con Memo y nuestros jefes de departamento revisando los resultados trimestrales. Los números eran mejores que buenos, eran geniales. Ingresos un 30% más altos que el mismo trimestre del año anterior. Márgenes de ganancia mejorados. Retención de clientes en máximos históricos. Nuevos contratos en proceso. Cada métrica mostraba crecimiento y estabilidad. Después de la junta, Memo y yo nos quedamos en la sala de juntas. Miró los informes esparcidos sobre la mesa. Esto no es solo estable, dijo. Estamos realmente prosperando. Mejor que antes. Esperé a que dijera más. Tu estilo de liderazgo es diferente al mío, dijo. Más colaborativo. Más comunicativo. Te reportas con la gente y realmente escuchas lo que dicen. Yo siempre estaba tomando decisiones y esperando que todos me siguieran. Esta forma funciona mejor. Aprecié escucharlo decir eso, pero también sabía que no era solo mi liderazgo. Éramos ambos trabajando juntos, usando nuestras diferentes fortalezas en lugar de que una persona intentara hacerlo todo. Arturo me llamó una tarde, un mes después, con una actualización que no pedí, pero que pensó que debía saber. Javier completó su primer mes de servicio comunitario. La gente se siente escuchada. Sienten que a la dirección le importa su opinión. Se sienten seguros en sus trabajos. Los números lo respaldaban. Las puntuaciones de satisfacción de los empleados subieron en todas las categorías. La gente se quedaba tarde voluntariamente para terminar proyectos. La rotación voluntaria era casi cero. La cultura de la empresa había cambiado por completo desde lo que era antes de la crisis. Ha estado llegando a tiempo y haciendo lo que se le pide, siguiendo todos los términos de su libertad condicional. Arturo dijo que el oficial de libertad condicional no reportó problemas. Le agradecí a Arturo por avisarme y colgué. No sentí la necesidad de vigilar a Javier o saber más detalles. Estaba enfrentando sus consecuencias. Estaba siguiendo las reglas. Eso era suficiente.
No necesitaba rastrear cada uno de sus movimientos o asegurarme de que estuviera sufriendo. Documentos de propiedad, acuerdos operativos, estructuras de autoridad, acceso bancario, todo lo que decía que esta era nuestra compañía ahora, no su compañía en la que yo ayudaba. Nuestra compañía que dirigíamos como socios. Cuando finalmente terminamos de firmar todo y los abogados guardaron sus archivos, sentí que algo encajaba en su lugar. Esto era lo correcto, de una manera que la antigua estructura nunca lo fue. Antes, yo era solo la esposa del dueño que ayudaba a veces, apoyaba desde el fondo, manejaba la contabilidad y decisiones pequeñas. Ahora era una líder real con autoridad real y responsabilidad real. Me lo había ganado durante la crisis, tomando decisiones difíciles y arreglando lo que Javier rompió y haciendo crecer la compañía más allá de donde estaba antes. Y Memo reconoció eso y lo hizo oficial. Salimos de esa junta como socios iguales y se sintió exactamente como debió haberse sentido desde el principio. 3 meses después de que todo pasó con Javier, entré a la sala de juntas principal para presentar ante 3 clientes potenciales de una compañía de manufactura que buscaba cambiar de proveedores. Preparé mi laptop y el proyector mientras Memo los saludaba y charlaba sobre su viaje. Cuando empecé a hablar sobre nuestras capacidades y estructura de precios, mi voz era firme y segura. Respondí sus preguntas técnicas sin dudar. Expliqué nuestro proceso de control de calidad y les mostré nuestras métricas de rendimiento del último trimestre. A mitad de la presentación me di cuenta de que no estaba nada nerviosa. La incertidumbre que sentí esas primeras semanas después de despedir a Javier había desaparecido por completo. Conocía esta compañía por dentro y por fuera ahora. Me había ganado esta confianza a través de 3 meses de tomar decisiones, resolver problemas y liderar al equipo. Los clientes preguntaron sobre nuestra capacidad para su volumen y les expliqué nuestro calendario de producción y cómo escalaríamos para satisfacer sus necesidades. Firmaron el contrato antes de irse. 2 semanas después, la junta mensual del consejo se centró enteramente en los planes de crecimiento para el próximo año. Me paré al frente de la sala con Memo y dividimos la presentación entre nosotros. Yo cubrí las mejoras operativas que habíamos hecho y los nuevos contratos con clientes que habíamos traído. Memo presentó las proyecciones financieras y las alianzas estratégicas que estaba desarrollando. Los 5 miembros del consejo escucharon, hicieron preguntas y tomaron notas. Al final, uno de ellos, el mismo que había votado por Javier en esa junta de emergencia, carraspeó y me miró directamente. Le debemos una disculpa, dijo. Tomamos una decisión terrible al votar por Javier para el liderazgo sin la verificación adecuada. La forma en que usted manejó esta crisis e hizo crecer la compañía a pesar de ella ha sido notable. Los otros miembros del consejo que habían apoyado a Javier asintieron y estuvieron de acuerdo. Les di las gracias y dije que todos estábamos enfocados en seguir adelante ahora. Después de la junta, Memo y yo llamamos a Omar a la oficina. Habíamos creado un nuevo puesto llamado director de operaciones para formalizar todo lo que él había estado haciendo durante los últimos meses. Omar había demostrado ser invaluable en la gestión de las operaciones diarias y en la resolución de problemas antes de que se convirtieran en crisis. Le hablé sobre la promoción y el significativo aumento que venía con ella. Su rostro se iluminó y nos dio las gracias a ambos. Confío completamente en tu juicio sobre las decisiones operativas, le dije. Te has ganado este puesto. Al día siguiente, Regina pasó por mi oficina con los informes administrativos semanales. Los dejó en mi escritorio y luego se sentó frente a mí. Necesito decirte algo, dijo. Doy gracias todos los días de que Javier me despidiera. Me reí porque sonaba absurdo. Ella sonrió y continuó. Ser recontratada con un salario mucho mejor y responsabilidad real ha cambiado mi vida. Dependes de mi conocimiento de cómo funciona esta compañía y realmente escuchas mi opinión. Nunca tuve eso antes. Le dije que ella era mi mano derecha en la gestión de todo lo administrativo y que no podría hacer este trabajo sin su conocimiento institucional. 4 meses después de haber despedido a Javier y tomado el control de la compañía, Memo y yo trabajábamos juntos mejor que nunca en nuestro matrimonio. Estábamos en la oficina tarde una noche revisando algunas revisiones de contrato. Él levantó la vista de su laptop y dijo que hacíamos un buen equipo. Estuve de acuerdo. La crisis nos obligó a ambos a crecer en formas que necesitábamos. Yo me convertí en una líder real en lugar de solo apoyar desde el fondo. Él se convirtió en un verdadero socio en lugar de tratar de controlarlo todo él mismo. Nuestro matrimonio era más fuerte porque habíamos sido probados y lo superamos juntos. Las finanzas de la compañía ese trimestre mostraron ingresos récord. Nos estaba yendo mejor que incluso las proyecciones de Memo antes de su hospitalización. Gabriel entró a nuestra oficina con los números finales y nos explicó el desglose. La combinación de una mejor gestión de operaciones, la mejora de la moral del personal y los nuevos contratos que habíamos traído lo habían transformado todo. Los ingresos subieron en todas las categorías. Los márgenes de ganancia eran más altos. La retención de clientes estaba en máximos históricos. Memo miró los números y luego a mí y dijo que esto era notable. Me encontré a Beatriz en un café del centro un sábado por la mañana. Estaba ordenando cuando entré y nos reconocimos al mismo tiempo. Tomamos nuestras bebidas y nos sentamos en una pequeña mesa cerca de la ventana. Me contó sobre su nuevo trabajo en una firma de marketing y cómo los niños se estaban adaptando al divorcio. Les estaba yendo mejor de lo que esperaba. Me agradeció de nuevo por tratarla con respeto durante el peor periodo de su vida. Le dije que me alegraba que estuviera rehaciendo su vida y siguiendo adelante. Hablamos quizás 10 minutos, y luego cada una siguió su camino. Arturo me llamó una tarde, unos 6 meses después de que Javier aceptara el acuerdo de culpabilidad.
Pensó que debía saber que Javier había completado todos sus requisitos de libertad condicional. Estaba trabajando en una bodega y viviendo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El oficial de libertad condicional informó que había cumplido con todo. Le agradecí a Arturo por la actualización. No sentí la necesidad de saber más detalles o vigilar a Javier. Él se buscó todo esto y, con suerte, aprendió algo al enfrentar consecuencias reales. Eso fue suficiente para mí. Memo y yo celebramos nuestro aniversario de bodas ese mes con una cena en el restaurante donde tuvimos nuestra cena de ensayo años atrás. Durante el postre, hablamos sobre cuánto nos había cambiado a ambos la crisis con Javier. Admitió que estaba equivocado al nunca verme como una socia comercial potencial antes. Siempre había pensado en mí como un apoyo, pero no capaz de un liderazgo real. Yo admití que estaba equivocada al nunca presionar por un papel más activo hasta que las circunstancias me obligaron. Ambos habíamos crecido en formas que necesitábamos y nuestra relación era mejor por ello. La revisión anual de la compañía mostró un crecimiento del 30% desde que tomé el control durante la crisis. La retención de empleados estaba en su punto más alto. Los cambios que habíamos hecho juntos habían transformado toda la cultura. Más comunicación abierta entre la dirección y el personal. Toma de decisiones colaborativa en lugar de órdenes de arriba hacia abajo. Mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y respeto por el tiempo de las personas. Gabriel presentó los resultados a toda la compañía en una junta general y la gente realmente aplaudió. La compañía que Memo construyó y casi pierde por los celos de su hermano era ahora más fuerte de lo que nunca había sido. 7 meses después, me senté frente a una mujer que entrevistaba para gerente senior de operaciones y me di cuenta a mitad de hacerle preguntas de que no estaba nada nerviosa. Había hecho 12 de estas entrevistas en las últimas 2 semanas y cada una se sentía más fácil que la anterior. La mujer respondió mi pregunta sobre cómo manejar disputas con proveedores e hice notas sobre su respuesta sin dudar de mí misma. Después de que se fue, me senté en esa misma oficina donde Javier había puesto sus fotos y pensé en la persona que era esa primera mañana cuando la seguridad empacó sus cosas. Esa versión de mí apenas podía hablar sin que me temblara la voz. Ahora estaba contratando personal senior y tomando decisiones que afectaban a más de 70 empleados sin sentir que necesitaba que alguien más me dijera que lo estaba haciendo bien. Memo entró mientras yo revisaba las notas de la entrevista y se sentó frente a mí con un café. Dijo que quería hablar de algo que había estado pensando últimamente. Levanté la vista y esperé. Me dijo que estaba agradecido de que toda la crisis con Javier hubiera sucedido, porque le mostró cosas sobre mí que nunca supo que existían. Dijo que durante años pensó en mí como un apoyo, pero nunca me vio como alguien que realmente pudiera dirigir operaciones o tomar decisiones comerciales difíciles. Admitió que eso estaba mal e era injusto, y que lamentaba que hubiera sido necesario casi perderlo todo para darse cuenta de que yo tenía habilidades de liderazgo reales que él nunca se había molestado en notar. Dijo que la crisis también lo obligó a él a convertirse en un mejor socio en nuestro matrimonio, porque antes siempre trataba el negocio como su cosa, en la que yo ayudaba a veces. Ahora estábamos construyendo algo juntos como verdaderos iguales y le gustaba más esa versión de nosotros. Le dije que yo también estaba agradecida, de una manera extraña, porque nunca habría presionado por un papel más importante si las circunstancias no me hubieran obligado. La compañía siguió creciendo cada trimestre y trajimos 3 nuevos contratos importantes solo ese mes. Me emocionaba ver las proyecciones y planificar cómo escalaríamos para manejar el nuevo trabajo. Esa emoción se sentía diferente a la de antes, cuando solo era la esposa del dueño que asistía a juntas y ayudaba con el papeleo. Ahora tenía mi propio propósito en la compañía y mi propia área donde tomaba decisiones reales que importaban. Me sentía orgullosa de lo que construimos juntos después de sobrevivir a la peor crisis que cualquiera de nosotros podría imaginar. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que la traición de Javier terminó siendo lo que nos empujó a ambos a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Descubrí que podía liderar, tomar decisiones difíciles y dirigir una compañía a través de una crisis. Memo aprendió a ser un verdadero socio en lugar de alguien que tomaba todas las decisiones solo. La compañía se fortaleció porque cambiamos la forma en que dirigíamos las cosas y tratábamos a la gente. A veces, los peores momentos de la vida te obligan a crecer y convertirte en la persona que siempre debiste ser, pero que nunca tuviste una razón para volverte, hasta que todo se vino abajo.